Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se van conectando. El día de hoy tenemos la charla a cargo del doctor Jorge Vargas de anemia en la gestación, un tema que es bastante importante durante esta etapa y que llega gracias a nosotros como Lazo de Vida, nuestra marca aliada Infanti y la amable participación del doctor Jorge Vargas, especialista ginecólogo de amplia trayectoria, y encantados de poder ayudarlos en esta ocasión con esta información que resulta súper importante para esta etapa, como ya les mencioné. La dinámica sobre las preguntas se las voy a compartir a continuación. Quienes no estén familiarizados con la plataforma o este tipo de presentaciones, en la parte inferior de su pantalla pueden ver un botón que dice reacciones. Al presionarlo, se les va a abrir una serie de opciones de las cuales les aparece un botón que comparte levantar la mano. Eso van a poder aplicarlo al final de la charla. Estamos destinando una conversación de parte del doctor para que pueda sostener toda su exposición y en la parte final de la conversación, levantando la mano, van a poder interactuar. Nuestro moderador va a habilitar los micrófonos de acuerdo a orden de consultas. En algunos casos es muy probable que no podamos resolver todas las consultas, en caso quieran continuar con sus consultas una vez finalizada la presentación, pueden escribirnos directamente y los vamos a apoyar con toda la información que sea conveniente. Y las personas que quieran acceder al video nuevamente, este será grabado y compartido en nuestras redes sociales o en un link. Sin más que agregar, los vamos a dejar a cargo del doctor Jorge Vargas. Gracias. Buenas noches, amigas, y agradezco en primera instancia la invitación del señor Benjamín Vera a través de Lazo de Vida y Empresa Infanti por haberme invitado para poder conversar con ustedes. Un aspecto muy importante que me preocupa, ya que yo soy ginecólogo con 35 años de experiencia y veo cada vez más gestantes que llegan a la consulta con anemia. Por eso que el tema de hoy es anemia. Vamos a empezar con las diapositivas. Para empezar Compartir la- pantalla, por favor. Compartir pantalla. Pantalla, doble clic. Así para compartir. ya, Eh, Presentación, a ver, aquí. ahí estamos. Ajá. Ok, entonces, ya. Entonces, nuestro tema es anemia. Pero antes de hablar del tema anemia, voy a presentarles un término que posiblemente ustedes no lo hayan manejado, que es la deficiencia de hierro. Cuando nosotros hablamos del metabolismo del hierro en el ser humano, actualmente nos interesa desarrollar dos temas. El primer tema es la deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro, ¿qué cosa significa? La deficiencia de hierro es la disminución de las reservas de hierro que están en el cuerpo. Cuando un ser humano tiene las reservas de hierro disminuidas, esto implica afectación en diferentes áreas del organismo. Por ejemplo, un retraso en la maduración del feto, del niño, a temprana edad. Disminución en la función inmunológica, o sea, la persona se ve deficitaria en sus defensas inmunológicas. Se observa que no hay una regulación de la temperatura. Estas personas presentan mucho frío cuando otras personas están en una situación normal. El hierro interviene en la generación de energía y en la
en el día a día estar, eh, digamos, intelectualmente y físicamente dispuestos a realizar diferentes tipos de labores. Entonces, cuando nosotros observamos cierta sintomatología en las personas que tienen eh, deficiencia de hierro, es posible que ustedes hayan escuchado de personas que eh, quieren comer tierra, ¿ya? O quieren comer materiales como el calcio, o quieren ingerir siempre hielo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con ese tipo de personas, siempre hay que pensar que es posible que tengan deficiencia de hierro. En esta lámina, lo que les estoy mostrando es cómo es el metabolismo del hierro. Nosotros debemos de ingerir siempre hierro en nuestra dieta diaria, porque el hierro, sobre todo el hierro de origen animal, el hierro hemo, es el hierro mejor absorbible. Eso puntualizo porque hay personas que no consideran dentro de su dieta diaria este tipo de hierro. Y finalmente, estas personas pueden llegar a tener anemia de hierro, que es ya el grado máximo de deficiencia de hierro. Como observamos en la lámina, bastan y que nosotros nuestra alimentación diaria tomemos de 10 a 15 miligramos de hierro por día. Porque de ese total, ya que más o menos para hacerles una comparación muy simple, son 30 gramos de carne. 30 gramos de carne, más o menos, nos aportan de 10 a 15 miligramos de hierro. Pero de esos 10 a 15 se absorbe solamente 1 a 2, como dice la lámina. Ese hierro que se absorbe viaja a través del torrente sanguíneo y a través de una proteína que se llama transferrina, y esa transferrina, que posteriormente les voy a eh, enseñarles unas láminas muy simples y básicas para entender, la transferrina lleva el hierro a los músculos, a sistemas enzimáticos, sistemas inmunológicos, a la médula ósea para formar glóbulos rojos, al hígado, al vaso. Ahí en el hígado y el vaso, como ustedes saben, son los órganos donde más hierro hay en la naturaleza, tanto en seres humanos como en animales. Entonces ahí también se va a depositar el hierro y se almacena ahí. Y también en unas células especiales que se llaman macrófagos, y estos macrófagos son los que se encargan de captar el hierro de los glóbulos rojos viejitos y utilizan ese hierro, lo llevan a la médula ósea y forman más hierro, más glóbulos rojos. Entonces, ya en lo que vamos de la charla, ya podemos entender qué cosa es deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro hay que interpretarlo como reservas o depósitos de hierro deficitarios. O sea, el organismo con el diagnóstico de deficiencia de hierro tiene sus depósitos o reservas disminuidos. Y eso va a tener como consecuencia los síntomas que ya les he referido. Ya viene la fatiga, ya viene la falta de concentración en los estudios o en el trabajo, la persona no desea hacer ejercicios, y ya empiezan a haber cambios a nivel corporal, como por ejemplo las uñas cambian, se transforman como uñas con una parte central hundida, se le llama uña en cuchara, que es muy notorio en este tipo de pacientes. Puede haber caída de cabello, entonces no hay que llegar a este punto. Ahora, hemoglobina, porque todos vinculan la, la hemoglobina y la anemia, pero ya estamos ahora aprendiendo que antes que la anemia existe el término de la deficiencia de hierro y eso sí se puede diagnosticar, sea clínicamente, examinando al paciente y obviamente complementando
con la bioquímica, que son las pruebas de sangre. Pero para, para desarrollar hemoglobina, ¿qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que se encuentra en el glóbulo rojo, ¿no? Esta hemoglobina, esta proteína, contiene hierro. Y este hierro se une a la proteína. Por eso que, como su nombre lo indica, hemo de hierro y globina de proteína. ¿Mm? En esta lámina vemos cómo es que se forma un glóbulo rojo. Todo parte de las células madre hematopoyéticas que se encuentran en la médula ósea. Estas células madre, gracias al estímulo de la eritropoyetina, que es una hormona que se encuentra en el riñón, va a estimular el desarrollo de esas células para que al cabo de más o menos una semana, de 6 a 7 días, complete su primera fase de desarrollo y luego de 8 días más eh, finalice su desarrollo hacia el glóbulo rojo o eritrocito. Entonces, más o menos el tiempo que demora una célula madre hasta formar un eritrocito son 2 semanas. Obviamente, con el aporte de hierro adecuado para su formación. Ahora, en esta lámina, ¿qué vemos? Cuando el hierro entra al tubo digestivo, este hierro se absorbe en el duodeno. Por eso que es importante que una persona tenga un sistema digestivo competente. Ya vemos en pacientes que tienen problemas de absorción intestinal, por, digamos, gastritis crónica o problemas inflamatorios a nivel intestinal, estas personas van a sufrir de anemia por falta de absorción. Entonces, acá en esta célula, que es la célula del intestino, del enterocito, es donde se deposita el hierro bajo esta forma de ferritina y, de acuerdo a las necesidades del organismo, el hierro va a salir hacia el torrente sanguíneo y va a ser transportado por otra hormona que se llama transferrina. Aquí les voy a pasar la lámina para que lo entiendan más fácil. Acá. Cuando nosotros actualmente queremos evaluar el estado de una persona en base a sus reservas de hierro, solicitamos el estudio de ferritina y consideren ferritina como la reserva de hierro o algo más simulado, como la reserva de dinero que cualquiera de nosotros pudiera tener en el banco. Si nosotros no tenemos una reserva óptima, no podemos hacer ninguna transacción comercial. No podemos gastar, no podemos comprarnos algo que quisiéramos, porque no hay reserva. Y si además de la ausencia de reserva de hierro, no tenemos el transporte, que es la saturación de transferrina, el transporte es como el ferrocarril que va a llevar el hierro hacia todos los órganos de la economía, llámese el hígado, el vaso, la médula ósea, el músculo, el cerebro. Entonces, fíjense ustedes, si la persona no tiene reserva de hierro, ese ferrocarril va a viajar vacío. Y de ahí nosotros vamos a ver clínicamente a una persona fatigada, sin ganas de trabajar, sin ganas de estudiar, con cambios de color de la piel, sequedad de la piel, ¿no? Eh, falta de memoria y otros síntomas adversos. Y entonces, hacer énfasis de lo que nosotros no queremos que ocurra. Nosotros no queremos que nadie tenga deficiencia de hierro, pero para que eso ocurra, nosotros debemos tener nociones actuales sobre una alimentación equilibrada. La alimentación equilibrada hoy por hoy se basa en el hierro hemo, que es el hierro de origen animal. Muchos años atrás, se hablaba del valor importante de la espinaca, de los vegetales verdes, lo cual es cierto, pero en comparación con la procedencia del hierro hemo de origen animal,
que se obtiene en la sangrecita, en el pescado, en el hígado de res, y en el pollo y en el huevo, la proporción es mucho mayor a favor del hierro de origen animal. No quiere decir que el hierro no hemo, que es el hierro de origen vegetal, no tenga un valor, pero este hierro no hemo es menos fácil de ser absorbido, sobre todo si se asocia el consumo del hierro no hemo, que está en la espinaca, en la albahaca, en las legumbres, en las menestras, si se les asocia con la ingesta de fitatos, semillas, por ejemplo, el maní, de las almendras, las nueces, o con las mismas frutas, aunque parezca mentira. Estos fitatos, oxalatos, así como el calcio y productos que a muchas personas usan y se automedican contra la gastritis, van a inhibir la absorción del hierro, ¿ya? En las personas que consumen el hierro no hemo. Muy bien, muy bien. Esta es otra lámina que nos dice cómo, simplemente para enfatizar cómo ingresa el hierro a la célula del intestino, cómo se transporta por diferentes tipos de hormonas y llega a sus lugares de destino para poder cumplir las funciones que el hierro tiene que cumplir en esas zonas. Bien, ahora vamos a hablar sobre la anemia. Ya hemos hablado sobre deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, deficiencia de hierro, entenderlo como reservas disminuidas de hierro. Ahora, anemia. ¿Qué cosa es la anemia? La anemia, en términos claros, es la disminución de la masa total de glóbulos rojos que circula en nuestro organismo. Entonces, fíjense ustedes, ya no hay glóbulo rojo porque no hay el suficiente hierro. O sea, la persona tuvo deficiencia de hierro, nadie lo notó, y hasta que empieza a tener ya otros síntomas y signos propios de la ausencia de glóbulos rojos. Y esto ya es un grado mucho más delicado en la salud. Ahora, dentro de la anemia, por deficiencia de hierro, hay muchos tipos de anemia por deficiencia de hierro. Bien, pero lo que vamos a hablar ahora, de la anemia por deficiencia de hierro, vamos a desarrollar por qué puede haber deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de hierro. Dentro de los síntomas, como lo acababa de mencionar hace unos minutos, la fatiga, los mareos, el aturdimiento, las manos y los pies fríos. Hay un síndrome eh, no sé si ustedes habrán escuchado, el síndrome de los pies, eh, de los pies movedizos, en donde aparentemente uno puede ver a una persona que mucho mueve sus pies y no sabe que esa persona puede estar siendo afectada de una anemia, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a desarrollar en la parte de preguntas. Entonces, cuando uno ve los tipos de anemia por deficiencia de hierro, grábese este cuadro, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Obviamente, si una persona no ingiere las cantidades de hierro que ya les había mencionado, que realmente es una cantidad muy mesurada, entonces va a haber falta de consumo de hierro. Y al no haber el hierro apropiado, entonces el organismo no va a tener reserva. Y posteriormente, ante los requerimientos del organismo, no va a haber una respuesta y el glóbulo rojo no se va a formar. Pero también hay anemia por pérdida, ¿no? Hay personas que tienen sangrados de tubo digestivo, en las damas sangrados menstruales excesivos, que eso no hay que permitir que una dama tenga menstruaciones excesivas. Una dama debe ir a la consulta para ser evaluada y determinar las razones por las cuales tiene una menstruación excesiva. Hay ocasiones en donde las personas tienen una mala absorción intestinal por enfermedades digestivas crónicas.
Y otra de las posibilidades de padecer de anemia por deficiencia de hierro son enfermedades crónicas. Por ejemplo, la artritis reumatoidea. Por ejemplo, algunos tipos de enfermedades inmunológicas o enfermedades crónicas como la hepatitis crónica, ¿no? Y además, en la gestación, que vamos a tomar unos minutitos para hablar un poquito sobre la gestación, en la gestación hay una demanda de hierro que ustedes deben de entender, ¿no? Entonces, eso lo vamos a desarrollar unos minutitos más tarde. Entonces, desarrollemos el tipo de anemia. Por falta de consumo, ya hemos dicho que nosotros necesitamos ingerir alimentos ricos en hierro hemo. Y aquí tenemos unos ejemplos. No hay otra forma de proveer a nuestro organismo del hierro ideal para la formación de glóbulos rojos y para que nuestro organismo, nuestra economía, cumpla sus funciones apropiadas, sea desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema nervioso central, de los riñones, del corazón, de cada parte de nuestra economía. Entonces, por pérdida de sangre, ya había mencionado por pérdidas por el tracto gastrointestinal, llámese una úlcera, un cáncer de colon, una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, que hay muchas personas que sufren de este problema, por cirugía o por lesiones traumáticas, hay pérdida de sangre. Los periodos menstruales abundantes o el sangrado durante el parto hay que tenerlo presente. Por eso es que las señoras que tienen proyectado un embarazo no solamente deberán preocuparse por tomar ácido fólico como la moda lo ha implantado, que también es importante, pero por sobre todo saber cómo están sus índices de hemoglobina, de ferritina y saturación de transferrina medio año antes del proyecto de embarazo. Porque si no llegan con índices adecuados, van a desarrollar anemia en el embarazo. Otra razón por la cual la persona puede perder sangre y no se da cuenta es por el uso regular de medicamentos como la aspirina. En algunos pacientes, se recomienda la aspirina como un antiagregante plaquetario y una medicina preventiva para infartos. Pero hay que tener cuidado porque sin que la persona se dé cuenta, esta aspirina puede ocasionar pérdida de sangre microscópica. Al igual como el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos, hay personas que toman antiinflamatorios no esteroideos por cualquier razón y no saben que estos medicamentos pueden afectar su salud. Hay que tener mucho cuidado, siendo buenos medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado en su uso. Muy bien. Por mala absorción. Estas afecciones van a disminuir la capacidad del cuerpo para absorber el hierro, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas afecciones genéticas raras que pueden bloquear la absorción del hierro en los intestinos o dificultan que se detenga el sangrado. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, es un ejemplo de ello. En deportes de resistencia, porque en los deportes de resistencia las personas no consumen, se consumen buenas cantidades de proteínas, pero no consumen buenas cantidades de hierro. Entonces, al no consumir buenas cantidades de hierro, la proteína en exceso también va a dificultar la absorción del hierro. La cirugía bariátrica que está tan de moda ahora y que tampoco debería ser, digamos, pensada indiscriminadamente como una solución a la obesidad, también está implicada en la anemia por deficiencia de hierro. Muy bien. Entonces, finalmente, algunas enfermedades crónicas que a todos debemos saber, a veces tenemos familiares que tienen enfermedades crónicas, debemos nosotros ofrecerles una recomendación para que sean evaluados por cómo están sus depósitos de hierro.
En pacientes que tienen enfermedad renal, en ellos ya nosotros sabemos que va a haber una deficiencia de la eritropoyetina, que es la hormona, que como se lo expliqué en el cuadro anterior, es la hormona que va a estimular la eritropoiesis, o sea, la formación de glóbulos rojos. Bien. Y finalmente, las afecciones inflamatorias incluyen la obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, por si acaso, del sistema vascular íntimo que ocasiona una infinidad de problemas metabólicos. Muy bien. Entonces, hasta dónde hemos avanzado, ¿cuáles son las recomendaciones que deberíamos nosotros tener en cuenta? Y tener en cuenta de aquí en adelante, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros padres. Nosotros tenemos que mantener los niveles de hierro con una dieta saludable que incluya buenas fuentes de hierro y vitamina C. Recordarles que el hierro es mucho mejor absorbido, muchísimo mejor absorbido, en presencia de vitamina C. Los estudios dicen que la biodisponibilidad del hierro asociada al consumo de vitamina C puede alcanzar hasta un 15%. Digamos, el porcentaje normal es hasta un 10%, pero con vitamina C puede subir hasta un 15%. Pero si ustedes, digamos, aportan a su organismo vitamina C, pero no hierro, o sea, si digamos se lo cambia por cereales o por hierro no hemo, como vegetales verdes, el porcentaje de absorción se reduce al 10%. Y si ustedes no consumen buenas cantidades de vitamina C y tampoco consumen adecuadas cantidades de proteínas animales, el porcentaje de biodisponibilidad de hierro baja al 5%. Y ustedes sí estarían en un riesgo de poder desarrollar deficiencia de hierro. Entonces, observar estas fuentes de hierro, los huevos, la carne roja, el salmón y los otros alimentos que son fortificados con hierro y los vegetales de hoja verde que comprenderían los alimentos con hierro no hemo. Recordar siempre que la vitamina C debe ser un aporte diario a la dieta acompañados al hierro hemo. Y esto también importante como un clip, sobre todo que ustedes deben tener sus hijitos chiquitos, los niños que asegurarse que coman alimentos sólidos que sean ricos en hierro. ¿Y dónde está? En la sangrecita, en el hígado de res, en el pescado, en el salmón. Acá tenemos unas cifras que más o menos nos dicen los requerimientos del hierro, pero para que no estén muy confundidos con estas cifras, simplemente el aporte de hierro en nuestra ingesta diaria, como se lo dije hace un ratito, debe ser 10 miligramos como máximo. Y los 10 miligramos están en 30 gramos de cualquier carne, sea pescado, pollo, huevo. O sea, en realidad es una porción muy chiquita, ¿ya? Y acompañados de una fuente de vitamina C. Ahora, si llegamos lamentablemente al diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, tenemos varias fuentes que nos pueden ayudar a tratar al paciente. Los suplementos de hierro en forma de comprimidos vía oral, el hierro bebible, también es prescrito para los pacientes. El problema es que algunas pacientes hacen reacción adversa a los suplementos de hierro por vía oral y les pueden causar gastritis. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lo receta y hay que preguntar al paciente si va bien con el tratamiento, porque es importante que si el paciente va a recibir este tipo de hierro, sea fiel cumplidor del tratamiento, porque si no, no vamos a llegar a nuestra meta. En aquellos casos en donde la cifra de hemoglobina es por debajo de 8, ¿no?
llámese una gestante o una persona anciana, es mejor ofrecerle el hierro endovenoso. El hierro endovenoso tiene una gran ventaja sobre el hierro oral porque puede mejorar los niveles de hemoglobina en 2 a 3 semanas y el incremento puede darse hasta 2 gramos en 2 o 3 semanas. Con el hierro por vía oral, el mejoramiento a 2 gramos serían en 3 meses, ¿no? Entonces ya ustedes van viendo la diferencia. Medicamentos ya más exclusivos, que son los derivados de la eritropoyetina, se indicarán en pacientes con afectación, algún grado de afectación renal, algún grado de insuficiencia renal, ¿no? Y excepcionalmente están las transfusiones de sangre. Actualmente, las transfusiones de sangre no se indican de manera rutinaria, salvo que exista riesgo, alto riesgo sobre la vida de la persona, ¿no? Si no, se prefieren usar el hierro intravenoso, ¿no? Y su dieta natural progresiva hasta que la persona pueda mejorar sus índices de hemoglobina. Muy bien. Entonces, complicaciones de la deficiencia de hierro y de la anemia por deficiencia de hierro. Algunas pacientes se quejan de cefalea crónica, pero no lo vinculan a una posible deficiencia de hierro. Entonces, ahora ustedes ya tienen una noción que una cefalea crónica posiblemente pudiera estar en relación con una deficiencia de hierro. Lo que les hablaba del síndrome de las piernas inquietas, ustedes van a notar en su entorno social, en su entorno laboral, en su entorno académico, personas que tienen este síndrome. Entonces habrá que sugerirles o recomendarles que sean evaluados por el hematólogo para ver cómo está su reserva de hierro. Problemas cardíacos, obviamente, porque si el corazón, que es un órgano tan noble y que bombea la sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo, ¿no? Cerebro, hígado, suprarrenales, el corazón va a alertarse si es que no tiene la suficiente cantidad de sangre oxigenada para bombear el oxígeno al resto del cuerpo, oxígeno y hierro. Entonces este corazón va a crecer, y si va a crecer de una manera totalmente anormal, se va a volver insuficiente. Y entonces se va a generar la insuficiencia cardíaca por una anemia crónica. Y eso se da. Entonces, pues todos estos puntos que estamos conversando son de importancia capital. En el embarazo ya está totalmente reconocido que una madre que llega anémica al embarazo, y eso lo vemos en el día a día, o desarrolla o no sabía que tenía una deficiencia de hierro, va a tener posibles complicaciones con el embarazo. Estas complicaciones incluso, aparte de un riesgo de parto prematuro, hay riesgos de desarrollo de la restricción en el crecimiento intrauterino en anemias severas. Entonces, no es bueno que una madre ingrese al estado del embarazo con deficiencia de hierro. Y ni hablar que llegue al embarazo, al inicio de su embarazo, con anemia gestacional. Y para enfatizar que es importante que nosotros nos preocupemos por los niños de que son niñitos, desde que nacen, y preocuparnos ya desde los 6, 8 meses de edad a surtirles de un aporte adecuado de hierro, porque la leche materna les da un hierro de buena calidad hasta los 6, 8 meses. Hay muchas señoras que ya dejan de amamantar en ese tiempo y entonces ya tienen que proveerles de una fuente de hierro exógena, que como yo les digo, debería ser idealmente de origen animal. Bien. Sobre la anemia gestacional, simplemente reafirmar lo que hemos conversado. Es importante en una señora que tenga presente que las fuentes naturales de hierro las tenemos a la vista. Hígado de res, sangrecita, también hay el hierro noemo y siempre asociados a vitamina C.
Recordarles que los compuestos, las vitaminas que usualmente se indican en en el embarazo no contienen la cantidad del hierro necesaria para suplir las necesidades que el organismo de la gestante demanda. Entonces, lo que hay que hacer es indicarles hierro desde más o menos el sexto mes de embarazo y en adelante, para mejorar, si tenía buenos niveles de hemoglobina, para mejorar su nivel de hemoglobina. Pero no simplemente con la vitamina, sino con compuestos de hierro. Hierro bueno, ahora actualmente se comercializan hierros muy buenos que no causan estreñimiento, que no causan gastritis, y ya dependiendo de su médico tratante, la prescripción más adecuada. Muy bien. Esto también es muy importante. No hay que pensar recién cuando la señora logra el embarazo en la vitamina, o en este caso, a motivo de nuestra charla, en el hierro. La señora debe de pensar en cómo están sus reservas de hierro desde la etapa preconcepcional. Sin embargo, no hay que tener temor si lamentablemente ya la persona hace anemia durante su embarazo. Esto se previene y se trata con los compuestos ya por vía endovenosa, que también ya los he mencionado. Pero si la paciente lamentablemente llega al embarazo con una anemia grave, sí pone en riesgo el desarrollo de ese embarazo, ¿no? Puede haber trabajo de parto prematuro, puede haber insuficiencia cardíaca, falla renal, todas esas complicaciones como motivo de ese descuido, ¿no? Los bebés pueden nacer con bajo peso al nacer y el retraso en el desarrollo del bebé no solo morfológico, sino neurológico y demás. Y eso lamentablemente cuando ya se instala no es recuperable. Entonces, este cuadrito es muy importante que lo tengan en mente, ¿no? Y sobre todo recomendar a la familia, a las chicas que van a querer ya ser mamás, que se preocupen sobre todo por sus reservas de hierro. Bien, reafirmar y enfatizar la importancia de la alimentación. Y sobre todo esto ya creo que lo he presentado 3 veces en esta ponencia, porque es importante que ustedes tengan en mente siempre la importancia del hierro, hemo, y que está contenido en esos tipos de alimentos. Y no solamente la alimentación, ya en el caso de la gestación, sino tener un estado emocional adecuado y tener el descanso apropiado. Yo veo pacientes que trabajan, estudian, ya son mamás de otros niñitos, no se alimentan bien, entonces están apuntando en contra de todo lo que dice este cuadro. Y obviamente que las conclusiones o el final de sus embarazos no va a ser el más apropiado ni el ideal. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo creo que después de esta charla corta, pero sustanciosa, vamos a pasar al rol de preguntas. Gracias. Muchas gracias a Lazo de Vida e Infante por la invitación. Ya. 30 minutos. ¿Ahorita? Roberto, por favor, si hubiera preguntas. ¿Aló?
Aló, sí, sí, le escucho. Desde que viene el chat. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, señora. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Ha sido muy enriquecedora para, bueno, para mi persona y supongo que para mis otros compañeros. Eh, yo quería consultarle, aparte del salmón, ¿qué otro pescado sería bueno comer durante la gestación? ¿No? Porque siempre escuchamos, no comas este pescado porque tiene mucho mercurio, no comas esto, y como que a las mamitas primerizas nos causa una incertidumbre, ¿no? Así es. Bueno, le agradezco infinitamente su pregunta porque eso me da pie a decir lo siguiente. Nosotros vivimos en un país que es nuestro Perú, en donde a diferencia de otros países tenemos riqueza en nuestra fauna marina. Entonces, lo que uno escucha acerca del mercurio es lo que ocurre en otros países, como Japón y países europeos. En nuestro país, por fortuna, las instituciones que se dedican al control de los alimentos que se expenden tienen sus parámetros y definen si es que las fuentes de pescado que se comercializan pudieran estar contaminadas. Y eso no ocurre en el Perú, no ocurre. Por lo menos en todo este tiempo no hemos escuchado que hayan detectado pescados contaminados con mercurio en el Perú. Ahora, de los pescados, bueno, cualquier variedad de pescado es óptima para la buena alimentación en base a hierro hemo. Pero si queremos decirles dos pescados azules que los tenemos en nuestro mar, el bonito y la caballa. ¿Ya? Si vamos a hablar de los pescados que tienen más hierro y más DHA, está el bonito y la caballa. Entonces, y son pescados ricos, que no son caros, son fáciles de preparar. Hace un tiempito, un amigo me invitó unas conservas de caballa exquisitas, sí, exquisitas. Entonces, porque también uno escucha comentarios de algunas personas que dicen que ese tipo de pescados son feos, que tienen mal sabor, y yo, como la suerte que me tocó poder probar ese tipo de conserva de caballa, pues mi respuesta es totalmente contraria a ese comentario. Y un bonito bien preparado es un riquísimo bonito y no necesita comprar salmón o lenguado o corvina, que hoy también se venden a precios muy caros. Entonces sí hay formas de alimentarse en el Perú y formas cómodas y muy nutritivas. ¿Aló? Buenas noches, doctor. Buenas Tengo noches. una, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Cómo no? Según mi ecografía genética, tenía un riesgo alto de preeclampsia. Yo actualmente estoy en semana 31 y estuve tomando aspirina, pero yo de soltera siempre he tenido 13,5 de hemoglobina. En la semana 11 más o menos estaba en 12,6 y la sorpresa es que ahora tengo 10,4 Ya, y estoy en mi semana precis- 31. precisamente durante el control prenatal, nosotros debemos de monitorizar la hemoglobina de nuestros pacientes porque sabemos que los requerimientos del hierro se multiplican a partir de la semana 26. Entonces, si yo no tengo un buen control de la hemoglobina de mi paciente de la semana 26, bueno, me voy a encontrar con la sorpresa que la semana 31 está con 10,5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Posiblemente a la gran demanda que su organismo está teniendo porque está formando su bebito, el aporte podría no haber sido el adecuado. Como le decía en la exposición, las vitaminas, esas que ustedes compran como multivitamínicos con DHA, no contienen la cantidad de hierro adecuada para la demanda de la paciente gestante. Entonces, pero como también lo decía en las láminas, no se preocupe porque hay tiempo para que usted llegue al final de su embarazo con cifras de hemoglobina adecuadas y para que su hijito no tenga ningún problema. Lo que tiene que hacer es consultar con su médico tratante y para que el médico tratante le ofrezca posiblemente el hierro endovenoso.
que es lo que yo hago con mis pacientes cuando llegaron mal a mí, porque yo no las vi desde el inicio de su embarazo, y sí tengo mi alternativa en favor de mi paciente, así que no se debería preocupar. Pero hable usted con su médico. Y sobre el riesgo de la preeclampsia, claro, las ecografías genéticas, a través de los software que tienen las máquinas, los ecógrafos, pueden cruzar información de, valorando edad de la paciente, peso de la paciente, hay varios parámetros, y de acuerdo a eso, la máquina puede evaluar un riesgo de preeclampsia, pero en realidad la evaluación del diagnóstico de preeclampsia lo hacemos nosotros los médicos. Nosotros vamos viendo a través de la evolución de nuestras pacientes si están ganando más peso de lo normal, si la presión se le está elevando, de pronto si le hacemos un estudio especial de proteínas en la orina, o hay otros marcadores de bioquímicos en sangre que a nosotros nos orientan a pensar que nuestra paciente está evolucionando hacia la preeclampsia. Por eso, ante la duda, nosotros aplicamos estos conocimientos. Por ejemplo, hay que hacerle un perfil hepático, hay que hacerle un perfil hematológico, hay que ver cómo está la creatinina renal, para poder decir si es que usted está o no está en riesgo. Bien, acá tengo otra pregunta. Tengo 10 semanas, no, ya se borró. Bueno, vamos a ver, mientras viene otra pregunta, eh, indicarles que Infanti y Lazo de Vida harán un sorteo a través de las redes sociales, así que estén atentas. Bien. Y otra cosa importante que también estamos, con los avances de la tecnología, se han desarrollado empresas importantes y certificadas que ahora ponen a disposición una ayuda tecnológica que son las células madre. Las células madre se ha visto en otros países del mundo que sí ayudan a personas que tienen enfermedades sanguíneas, neoplasias, y a través de esta tecnología, con el uso de las células madre, pueden tratar estos problemas y curar y salvar vidas. Eso también es importante, que obviamente lo vamos a desarrollar en otras ponencias, ¿no? Pero ya aquí en el Perú sí existen algunas empresas dedicadas a este rubro. Muy bien. Sí. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Buenas Patti. noches. Acá Dígame. tengo 31 semanas de gestación. En el Sí, primer trimestre, gracias de antemano por su respuesta. bien. En el primer trimestre tuve 12,4 de hemoglobina y ahora ya en mis 31 semanas, en el tercer trimestre, tengo 11,1 de hemoglobina, ¿no? Ya, Entonces, yo no he tenido justo lo que usted comentaba, las ganas, el apetito de comer barro, tierra, que usted comentaba, pero sí en las tardes cuando me acuesto a descansar o en las noches, he tenido esa sensación de un olor a barro y nunca le he ya. prestado atención hasta que usted te ha comentado eso, ¿no? Quisiera saber si está relacionado Claro, a la hemoglobina. está en relación con la hemoglobina. Ahora, como usted bien lo dice, ha bajado su nivel de hemoglobina, pero como lo dije con la otra señora, no se preocupen porque ustedes están a tiempo de, de nivelar su hemoglobina y poder llegar al final del embarazo con 12 o más, pero ya tienen que conversar con su médico tratante. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Sí, dígame. hay algunas consultas del chat. Ya, Voy a ir leyendo, voy a elegir algunas ya, aleatoriamente para ver perfecto. qué respuesta puede brindarles. No vamos a Ya, poder leer todas, lamentablemente, pero si en caso las participantes desean recibir algún tipo de información, recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales para ver la posibilidad de darles una mejor respuesta a través del doctor. Por perfecto. ejemplo, tenemos esta doctor de Norma Ortega que dice: buenas noches, doctor. Tengo 11 semanas y voy a tener mellizos. ¿Qué cantidad de hierro debo consumir? Perfecto. La pregunta es, claro, lo que pasa es que quisiera hablar muchas cosas, pero mejor me baso en sus buenas preguntas. En los requerimientos en una gestante que tiene un embarazo múltiple, los requerimientos de hierro van a ser mayores que los requerimientos de una gestante que lleva un embarazo único. Es más, sabemos que las señoras que llevan mellizos tienen más riesgo de anemia en etapas más precoces de su gestación. Por lo tanto, usted
ya debería de asumir e iniciar terapia con hierro, no con vitaminas, sino con hierro en comprimidos, y evaluar cada 2 meses cómo va su hemoglobina. Si su hemoglobina baja de 11, optar por el hierro endovenoso para llegar bien al final del embarazo. Doctor, vamos a elegir dos más de cara a ir ya finalizando esta conversación. Eh, Aquí nos menciona Leslie Romina Paredes. Doctor, buenas noches. Tengo 27 semanas de embarazo, tengo 10.4 de hemoglobina y 10.5 de ferritina. ¿Qué tratamiento debería seguir? Ya, con 10.5 de hemoglobina se considera anemia. Recuerden estos valores, ¿ah? Primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, y recuerden estos números, 12, 10 y 11. Todo lo que esté por debajo de esos valores en cada trimestre es anemia. Pero en resumen, niveles de hemoglobina por debajo de 11 en el embarazo considero anemia. Con la ferritina de 10.5, la señora necesita sí o sí hierro endovenoso. Una ferritina menor de 30 ya se considera deficiencia de hierro. Y con 10,5 de hemoglobina es una anemia gestacional. Entonces la señora debe ponerse en manos de un hematólogo para que le transfundan hierro endovenoso. Y se mejora mucho y rápido. Hola. Ya, doctor. Y tenemos a María Hidalgo. Doctor, yo tengo 22 semanas y solo he subido 3 kilos. Tengo 12 de hemoglobina, pero me han dicho que mi bebé está chiquito. Bueno, con 12 semanas, 12 de hemoglobina y ha subido 3 kilos, por ahí no va. O sea, el incremento del peso no es como usualmente ustedes han escuchado que tienen que ganar 1 kilo por mes. No, no, no. Esa es más o menos una pauta. La mujer normalmente en el primer trimestre del embarazo o no sube de peso o baja. Y la mujer que sube de peso en el primer trimestre del embarazo es porque está comiendo de más. Entonces, 3 kilos de ganancia para las 12 semanas no debería usted preocuparse. Ahora, si le han dicho que a las 12 semanas su bebito no está creciendo bien, eso tampoco es un buen diagnóstico porque no se define restricción de crecimiento uterino con un bebé tan pequeño. Así que le recomiendo que se haga una ecografía en un lugar donde haya la experiencia y la seguridad del caso. Perfecto, doctor. De hecho, propio, considerando el horario de su agenda, tenemos que ir finalizando. Usted me indica si desea, puede tomar una consulta más o en este Sí, caso ya. tomamos una consulta más y lo que podemos hacer, Benjamín, es programar otra charla porque me parece que y el tema que tratar es un tema de muchísimo interés y hay señoras que lamentablemente no han tenido la información adecuada o sus médicos no les han dado la información adecuada de la importancia de la deficiencia del hierro y de la anemia gestacional. Así que podemos reprogramar esta ponencia para otra fecha. Obviamente ya seguramente vamos a llenar el Estadio Nacional, ¿no? Y yo con todo gusto voy a conversar con mis amigas. Perfecto, doctor. Acá parece que hay un caso un poco más complejo. Justamente creo que serviría para cerrar esta charla. Es de Marilyn Verassi. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por toda la información brindada. Tengo tiroiditis de Hashimoto y estoy medicada con levotiroxina recién hace 2 semanas. Me encuentro con 11 de hemoglobina y mi preocupación es que conforme pasen las semanas baje más. Me encuentro en la semana 33 de gestación. Bien, señora, en primer lugar, no se preocupe usted por su tiroiditis, porque con su levotiroxina usted va a estar bien. Por ahí no va el tema. El tema va por su hemoglobina. Con 11 de hemoglobina y la edad gestacional que usted tiene, mi recomendación para que mejore sus niveles de hemoglobina es hierro endovenoso. El hierro, no hay que temerle al hierro endovenoso. Yo he tenido muchas pacientes que han llegado anémicas a la gestación o han desarrollado anemia porque no comían adecuadamente y con el hierro endovenoso usted llega bien al embarazo. Porque ¿cuál es al final del embarazo? Porque ¿cuál es el problema? El problema cuando una señora da luz, normalmente pierde 1,5 de hemoglobina. Si llega al final del embarazo con 10, quiere decir que va a dar a luz y al día siguiente va a tener 8,5. Ya, esa anemia es severa. Entonces, nosotros no queremos que ninguna de nuestras pacientes llegue al puerperio con anemia severa.
Por eso que yo me preocupo desde que la señora empieza su embarazo. Y estoy ahí, la sigo y la sigo y la recontrasigo, porque no llega anémica al embarazo. Entonces, ahora ustedes van a tener que preocuparse y hablar con su médico. Quiero que me hagan un perfil hematológico, quiero ver cómo está mi ferritina, quiero ver cómo está mi saturación de transferrina. No vaya a ser que esté haciendo deficiencia de hierro, si tenga hemoglobina de 11,5. Así, ya con el conocimiento, con la clase que yo les he dado, ya ustedes pueden hablar con propiedad sus doctores. Perfecto, doctor. Ya para ir cerrando, muchas gracias a todos los participantes, a todas las participantes. Como ha indicado el doctor, hay bastantes preguntas que no han podido ser atendidas en su totalidad el día de hoy. Iremos coordinando con el doctor una siguiente oportunidad para poder tener otra conversación de este tipo. Y bueno, cabe mencionarles que eh, las personas que hayan participado de este conversatorio con el doctor Vargas, al escribirnos y consultar por la crioconservación de sus células, de las células madres del cordón umbilical de su bebé, van a tener una atención preferencial. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Doctor, no sé si quisiera dar un último comentario para concluir nuestra reunión. Claro que sí. En primer lugar, mi agradecimiento a Benjamín Vera y Lazos de Vida y también a la empresa Infantil por haberme invitado para conversar con ustedes algo tan importante que a mí me preocupa mucho en la población de mi país. Ustedes, como madres patriotas peruanas, deben saber que nuestro país tiene alimentos suficientes como para que ustedes no tengan ni deficiencia ni deficiencia de hierro ni anemia. Es cuestión de informarlas, orientarlas y las cosas van a ir mejor, obviamente de la mano de su doctor. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. ¿Qué tal?